Bienvenidos al espacio de Triple Impacto, en donde analizamos temas de coyuntura relacionados con las implicaciones del cambio climático. Sin duda, en las últimas semanas el Ecuador atraviesa por racionamientos de energía eléctrica, también racionamientos de agua potable. Se han registrado incendios con graves consecuencias, lo hemos vivido aquí en Quito. Y también la sequía comienza a poner en riesgo la producción agrícola y también la soberanía alimentaria. Ese es el tema que vamos a abordar en este diálogo de triple impacto económico, social y ambiental, derivado de la crisis climática que vivimos en la actualidad. Estamos transmitiendo este Instagram Live por la cuenta de Utopía Red y queremos agradecer la presencia de nuestras invitadas. Le damos la bienvenida a Carolina Rosero. Carolina está a mi izquierda, ella es directora del programa Amazonía en Conservación Internacional de Ecuador y especialista en ciencias ambientales y políticas públicas. Carolina, bienvenida. También nos acompaña Genoveva Espinosa, es coordinadora de la maestría en gestión para organizaciones sostenibles de la Universidad Andina Simón Bolívar. Gracias por estar aquí, Genoveva. Y también damos la bienvenida a Araceli Yandún. Ella es docente de electrónica y automatización de la Universidad de las Américas. Bienvenidas a nuestras invitadas a este espacio de este diálogo en triple impacto. Y quería conversar con Carolina. Carolina, desde una perspectiva ambiental, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este diálogo, en esta conversación. Como bien lo mencionaste, estamos viviendo una crisis climática ahora. Ya no es solamente el cambio climático, sino es la crisis climática, porque necesitamos accionar ahora. Realmente estamos en un punto que ya estamos llegando al punto de no retorno. Necesitamos un accionar no solamente a nivel de país, sino a nivel global, y por eso también hay muchos países que están ya comprometidos con cumplir con ciertas metas de reducción de deforestación, porque aquí la naturaleza es una de las partes fundamentales para poder frenar este cambio climático. Es el 30% de la solución. Realmente, si estamos viendo y pensando en temas económicos, es la manera más rentable, más económica y eficiente para poder frenar el cambio climático. No solamente porque la deforestación genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático, sino también los bosques y los ecosistemas naturales ayudan a justo absorber este carbono, que es lo que está generando también el cambio climático. Y ahorita lo estamos viviendo de manera muy real con estas sequías, con los calores que estamos viendo. En muchos lugares también se ve de una manera diferente, donde tenemos lluvias demasiado intensas que están generando también daños importantes en diferentes lugares. Y en las zonas de las islas o las costas también estamos viendo que el nivel del mar está incrementando. ¿Y qué es lo que nos ha traído hasta este punto, Genoveva, casi llegando al punto de no retorno, desde esa perspectiva económica, social, incluso ambiental, como se acaba de decir? Quisiera retroceder un poco en el tiempo. Por cosas de la vida, en 1992 tuve la suerte de estar en Río. Tenía apenas 12 años en esa época. Y mi papá, que es un poco el que ha guiado el norte y lo que hago hoy por hoy, decía: pueden creer, estamos en Río y toda la gente que está aquí reunida en la cumbre de Río decidiendo el futuro. Entonces, en esa época no le paré mucha bola, tenía 12 años, no sabía bien lo que pasaba, pero regreso a ver, y claro, la cumbre de Río es lo que ha marcado la agenda ambiental, la agenda económica, la agenda social del mundo, ¿no es cierto? Y a veces digo, es como el cuento de Juan y el Lobo, Pedro y el Lobo, no me acuerdo, de que sí, el cambio climático ya viene, el cambio climático ya viene, el cambio climático ya viene, y no hemos sentido nada. Como les digo, ha pasado 30 años y más desde que fue la cumbre de Río, y como que no creíamos que íbamos a llegar al punto en que estamos hoy por hoy, con todos estos cambios antropocéntricos tan fuertes, además con personas que niegan el tema del cambio climático. Entonces, yo creo que el primero es reconocer que como sociedad global no hemos puesto atención a estos riesgos que se nos han venido diciendo desde hace muchísimos años de qué es lo que va a pasar si no cambiamos la forma en la cual producimos y en la cual consumimos. Entonces, esto es un llamamiento a los estados, a las empresas y también a las personas de cómo estamos comprando, de cómo estamos consumiendo. Quisiera hacer mención a un artículo súper importante que creo que todos deberíamos revisar todos los años, que es el reporte anual de riesgos. Voy a poner como ejemplo, en el 2008 ya se decía que un riesgo súper importante iba a ser la pandemia. Nadie hizo caso, ¿no? Miren todo lo que ha pasado. Y vemos el informe 2024, cuál es el segundo riesgo en el caso de 2 años.
cambios climáticos extremos, y en un plazo de 10 años tenemos cambios climáticos extremos, tenemos cambio climático en todos los sistemas de la Tierra, tenemos un colapso de la parte de biodiversidad y de los ecosistemas. En el 2006 también se publicó el informe Stern. El informe Stern ya decía que el Ecuador se iba a quedar sin agua. Y yo mencionaba esto en clases, mencionaba esto a mis colegas, me decían, no, que está loco, no pasa nada, el señor no que hace gana dice eso, ¿no? Y vemos, ¿no?, lo vulnerable que hemos estado, y él decía, efectivamente, nos va a costar 4 veces más tratar de solucionar en lugar de tratar de adaptarnos y de mitigar. Ahora no hay agua y tampoco hay energía. Brasil, y quizás eso es donde más se siente el tema de la crisis climática. Bueno, pues como mencionaban aquí, ¿no es cierto? Creíamos, no sé si en cambio climático, pero como no nos topaba, no nos llegaba, no, nadie cree en eso, o sea, hasta que no nos toca, no lo creemos. Y recién lo estamos viviendo. Entonces, es verdad, aquí el Ecuador creía que nunca nos iba a faltar agua, o sea, éramos muy ricos en agua. ¿Qué nos va a faltar? El agua. El 60% de producción de energía eléctrica es en base hidroeléctricas, dependen del agua. Entonces, no sé, una confianza muy grande. Ha habido, ¿no es cierto?, estas advertencias, pero nadie decidió hacerles caso, quizás por intereses económicos, intereses políticos, o simplemente, no lo sé. Pero estamos viendo un punto en el que nos está golpeando todo el mundo. Estamos viendo, ¿no es cierto?, esta crisis energética, cortes de energía que ya son bastante grandes. No sé, yo en lo que recuerdo, sí tuve la época de cortes, pero que yo recuerdo, no sé ustedes, nunca ha habido cortes tan grandes como los que estamos viviendo ahorita, y climas tan, no sé si hostiles, pero cuando en septiembre iba a estar tan lleno de sol si ya empezaba la lluvia. Entonces, yo creo claro, que... lo más anecdótico era esto de la hora Sixtina o de Sixto, como una de las referencias. En ese momento la situación ha cambiado. Pero no, ahora es mucho más fuerte. Y como digo, o sea, cuando uno se esperaba estos incendios tan fuertes que también, o sea, no sé, nos están dando una advertencia bien grande. Y si ahorita no hacemos caso a eso, pues yo creo que va a haber un punto que ya no hay, como dicen, el punto de no retorno, y sí, Dios nos sabe. Ah, sí, y esto se puede haber prevenido, la planificación en donde queda, porque claro, también parte mucho, porque ya hay informes y hay referencias. De que se puede haber prevenido, sí, ¿no es cierto? Nos mencionaban que nos advirtieron desde hace muchos años atrás que esto iba a pasar. Entonces, en cada área, ¿no es cierto? Yo que, bueno, me dedico a la parte eléctrica, electrónica, se pudo haber previsto esto. Construcción, la idea hubiera sido diversificar, ¿no es cierto?, la matriz energética, no depender solo del agua, no confiar que aquí va a haber agua. Si vemos que va a haber mucho sol, pues aprovechemos eso en energía fotovoltaica. Tenemos vientos fuertes en ciertos lugares del país. ¿Por qué no energía eólica? ¿Por qué no invertir en eso? A veces nos ponían como de excusa que es muy costoso, pero ya en la actualidad los costos en comparación a años pasados han bajado bastante. Entonces, ¿por qué no ver eso? Yo creo que recién en este instante nos está dando una bofetada a todo el mundo para intentar invertir en esta parte de energías renovables. Ahora, a ver, me está pasando una pregunta, dice... Bueno, ya lo procesamos esta inquietud. Ahora, Carolina, si bien hablamos que de alguna forma ya se ha previsto, había estos llamados de atención, ¿qué ha pasado en el país? Si bien en los últimos años tenemos ya un plan de adaptación, un plan de mitigación, hay una agenda, pero ¿se está yendo por el camino adecuado? Bueno, creo que yo siempre soy muy optimista, la verdad. Creo que sí, estamos haciendo muchos esfuerzos a nivel nacional, digamos, el gobierno está haciendo varias políticas, como bien mencionas, para reducir la deforestación. Hay muchas organizaciones como Conservación Internacional que trabajamos para la conservación de los ecosistemas y el bienestar humano. Hay muchas comunidades que tienen varias acciones en territorio para poder conservar los bosques. Entonces sí creo que estamos tomando ciertas medidas, pero creo que no es en la agilidad y la rapidez que necesitamos y a la escala que necesitamos. Y tal vez tomar un paso atrás, igual un poco creo que es importante que veamos, porque a veces siento que nos desconectamos y no nos damos cuenta cuán conectados realmente estamos. Aquí en la ciudad de Quito, con los páramos, que son esta esponja de agua, con la Amazonía, que realmente es lo que también alimenta a esto. Creo que muchas personas conocen a la Amazonía como el pulmón del mundo, pero también es una bomba de agua gigante. Entonces lo que hacen los árboles y los bosques amazónicos es, a través de sus raíces, absorben el agua del suelo y después botan el vapor a través de su follaje, sus hojas, en el aire, y este vapor se va juntando y crea unas nubes, pero hay tanta agua que está cargada en estas nubes que se conocen como ríos aéreos o ríos voladores.
Y estos ríos voladores con el viento chocan contra los Andes y luego alimentan a los páramos, que son donde nosotros nos abastecemos del agua, al menos en Quito y en muchas otras ciudades. Entonces, cuando nosotros deforestamos los bosques amazónicos, realmente estamos quitando la capacidad de nuestro ecosistema para poder crear estas lluvias, y es lo que estamos sintiendo ahorita. Y no solamente afecta a las hidroeléctricas, ¿no? Pues a la capacidad de generación de electricidad que estamos viendo ahorita, porque podemos tener las mejores hidroeléctricas mantenidas de la mejor manera, todo lo que tú quieras, pero si no tenemos agua, no vamos a generar energía. Entonces, y en las comunidades, yo les doy un ejemplo muy específico, muy particular. Nosotros trabajamos con una comunidad quichua que se llama Umbini, que están en Pastaza, y ellos, para llegar a su comunidad, llegan vía fluvial, en botes normalmente. Y ahorita, por la sequía que jamás han visto en la historia, ahora tienen que caminar 15 kilómetros para poder llegar a sus comunidades. Entonces, realmente es algo que estamos viendo por primera vez en nuestro país, y es también muy fuertemente a causa de la deforestación y todo el daño que estamos haciendo a nuestros ecosistemas que brindan estos servicios que son fundamentales para la sociedad. Y a partir de ese impacto de lo que se comenta y lo que está sucediendo en las comunidades de la Amazonía, que no beba y cómo visualizar esa producción, cómo producir ahora, cómo darle un poco más de sostenibilidad y sustentabilidad a la producción. Si tenemos dificultades en cuanto al agua, problemas de sequía, y hablamos incluso de soberanía alimentaria. Quería igual contar un par de comentarios sobre lo que acaba de decir Carolina. No solamente es importante el tema de plantar o de reforestar, creo que ahora todo el mundo se ha volcado y hay grupos de Instagram de únete a esta iniciativa. Hay que restaurar esos ecosistemas, porque el reto que solamente hacemos una reforestación, estamos hablando de 5 o de 10 años para que eso un poco empiece a estar un poco más estable, y lo que tenemos que hacer es restaurar el ecosistema, porque se perdió muchísima de flora, de fauna que nos visite, ¿no? Y que sin eso pues vamos a perder los nutrientes que deberían tener también esos suelos. El tema de las hidroeléctricas también es algo que quisiera mencionar. Desde hace más de 10 años, me atrevo a decir 15 años, hay un montón de estudios que dicen que la solución al cambio de la matriz energética no era tener las hidroeléctricas que tenemos. Hay al menos 4 o 5 estudios de impacto ambiental alrededor del Coca-Cola Sinclair. Y todos dicen que el Coca-Cola Sinclair nunca iba a dar el potencial energético que nos vendieron, ¿no? Entonces, es una falta, yo creo que ahí de ética en la forma en la cual se toman algunas decisiones y en la forma en la cual se comunica y se da la información. Pero ahí más bien estamos enfocándonos en las políticas públicas. Son políticas públicas del final del día. Ahora, una política pública que yo sí quisiera rescatar y que está alineada con la que tú me preguntaste, Javier, tiene que ver el programa Ecuador Carbono Cero. Es una iniciativa súper linda del Ministerio del Ambiente, con el TENUR, con el MINCRO, con una serie de instituciones internacionales también aquí del país, que dice, ok, perfecto, tenemos esta crisis climática, tenemos estos problemas, ¿qué podemos hacer desde la industria? Entonces yo más bien aprovecho, invito a las empresas para que se adhieran al PEC, para que hagan el tema de medición de huella de carbono, empiecen a compensar, miremos también cómo podemos disminuir, y hace 2 semanas salió la ley reformatoria al Código Orgánico Ambiental que va a abrir la puerta para que podamos tener compensaciones al interior del país. Entonces eso también creo que es súper importante, y de esta forma ayuda a esto que tú me dices, cómo podemos empezar a producir de una forma más responsable, porque esto va atado a todas las tecnologías que seguramente van a tener que implementar en las empresas. Ahí solamente en el tema empresarial, si bien el programa Ecuador Carbono Cero apunta a hacer emisiones, pero cuando uno mira este país, el tejido empresarial está compuesto en su mayoría por pymes y pymes. Ahí es donde, como por ejemplo, llevarles a unas iniciativas de economía circular, que es uno de los propósitos. ¿Cómo hacer? A ver, esta pregunta la hacen siempre en clase, y siempre digo, tienen toda la razón. El 5% del tejido empresarial está conformado por pequeñas empresas, y tenemos que mirar de qué forma vamos cambiando estos procesos industriales, estos procesos organizacionales, para que seamos más eficientes. Entonces, es un tema económico, es un tema cultural, porque eso significa que tenemos que cambiar la forma en la cual nos comportamos, en la cual consumimos día a día. O sea, por ejemplo, yo me puedo morir, que hablamos tanto de sustentabilidad en las universidades, y vas a los eventos y te dan vasito plástico, o
vas a eventos de sostenibilidad y hay del mismo ministerio y hay servilletas y digo, ¿dónde está la coherencia? Sí. ¿Dónde está la coherencia sobre lo que estamos viniendo a escuchar y en lo que deberíamos hacer? Entonces, yo creo que el tema de ser sostenible o el tener ese tipo de impacto atraviesa a cualquier tipo de organización y tenemos que mirar qué podemos hacer. Una buena forma de hacerlo es, siempre les digo a las empresas, a los chicos, hagan una autoevaluación. El Pacto Global tiene una autoevaluación súper linda que te permite mirar el diagnóstico de tu situación actual en estos impactos y te va también dando información o algunas líneas de cuáles son las estrategias que tú deberías tener. Entonces, sí hay una posibilidad de ir cambiando, de ser más conscientes de la forma en la que nos podamos. Yo viví muchos años en China, hice mi doctorado, ya estuve 6 años, y una de las cosas que me gustaba, que me parecía fantástico, es que la gente vive cerca de donde trabaja. Las ciudades de 15 minutos, que también es otra de las iniciativas. Exactamente. Entonces yo cuando me compré mi departamento dije, ok, ¿qué hay cerca de mí que pueda comprar también, ¿no? Del lugar de trabajo? Yo vivo a 11 minutos. Yo no estoy en el tráfico, casi no consumo gasolina, el mantenimiento de mi auto es cada 11 meses mínimo, porque voy y vuelvo, creo que hago 8 kilómetros de millas y no salgo a ningún otro lado. Entonces es un tema de mindset, ¿no? Pero eso también significa que todos los barrios deberían tener una calidad de vida mínima para que queramos vivir en las diferentes zonas. Y ya que estamos el tema de planteando... desigualdad en el país es muy complicada y eso hace muy bien. Ya que estamos hablando de alguna forma de alternativas, las energías renovables de la serie es el único camino que nos queda. A nivel de generación de energía eléctrica, pues efectivamente. Y aún así hay personas que se niegan a entender quizás que esto es una solución. Nosotros, bueno, yo soy técnica, pero yo también creo que soy bastante ambientalista, amo mucho al ambiente y trato de poner mi granito pequeño desde mi casa, coger y separar la basura, cosas tan pequeñas como esas. Yo creo que si todos, ¿no es cierto?, nos educáramos en eso, pues el cambio sería muy grande. A nivel de energías renovables, como digo, no se va a decir, ¿no es cierto?, más o menos el 30% de energías de aquí de producción del Ecuador es más o menos con combustibles fósiles. En ese aspecto no se dice tampoco elimine eso, ya vayan, pero la idea es eso, diversificar, porque en la diversificación está la solución. Pero tú ahora sí decías que esto no termina de alguna forma de procesarse por parte de la gente del uso. ¿A qué se debe eso? ¿A los costos? Yo ¿A creo la que costumbre? quizás ¿Al lo subsidio? primero, creo que por una parte va por la parte cultural, porque estamos acostumbrados a que esto funciona bien, entonces nos vamos por ese camino y tenemos miedo a lo nuevo, por una parte. Por otra parte, sí, aún siguen siendo, si comparamos, ¿no es cierto?, una inversión de generación de energía con combustibles fósiles, ¿no es cierto?, por ejemplo, motores de combustión interna, a energías renovables, sí, es más caro, o sea, todavía sigue siendo un poco más caro. Pero, ¿no es cierto?, lo que no ven detrás es de que la ganancia que vamos a tener va a ser mucho más grande. Hoy, ¿no es cierto?, con las pérdidas ambientales que estamos teniendo, o sea, las pérdidas son muy grandes. Y es pérdida social, ambiental y económica. O sea, estamos pagando piso por las tres cosas. Quizás ahorita sí son de inversión, pero por ejemplo, el hecho de que generen nuevas centrales, ¿no es cierto?, eléctricas, fotovoltaicas, eólicas, hay un proyecto bastante interesante en Chachimbiro, que para unos 50 megavatios de potencia, en el que están haciendo ya perforaciones en pozos para probar energía geotérmica, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no invertir en eso? Si ustedes lo revisan bibliografía, hay muchos estudios que ya se han hecho aquí en el Ecuador. Pero no se invierte porque las leyes no facilitan. Esta ley no más apagones. Por ahí nos falta un poco mejorar políticas públicas. Porque, por ejemplo, yo tengo bastantes igual compañeros que se dedican a esto y ellos me comentan, me dicen, la empresa privada tiene proyectos porque si hay una regulación en la que uno puede, ¿no es cierto?, instalar su sistema fotovoltaico, su proyecto fotovoltaico, consumir lo que necesita y lo demás exportar a la red eléctrica y obviamente obtener un beneficio de eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estas políticas, a pesar de que sí existen, no están del todo claras y hay muchos proyectos que están parados porque no hay un respaldo que les asegure y les diga, sí, el gobierno sí les va a pagar por esto y les va a pagar tanto. Pero de que hay proyectos, los hay. Lo que falta es, pues, lo que digo, facilitar, ¿no es cierto?, que las políticas pues les cumplan a la empresa privada sobre todo. Y igual, si fuera a nivel de una instalación pública, por ejemplo,
también hay que ver los beneficios. Una nueva central va a dar trabajo y en lo social, pues eso también es un beneficio. Va a ser beneficio para todos en realidad. Hemos hecho un contexto en qué situación estamos, más o menos hemos hecho un diagnóstico de que nos llevó hasta este punto. Y claro, y las alternativas y las salidas. Carolina, un poco por dónde están, desde la parte ambiental, ¿qué nos corresponde o qué a quién le corresponde? ¿Cómo ya entradas de salidas? Que eso también hay caminos en los cuales se puede transitar. A ver, a futuro, bueno, creo que el tema de la política pública es fundamental. La política nacional, la política subnacional, también trabajando con los gobiernos locales es muy importante porque también tienen diferentes competencias en el territorio. Pero también creo que tenemos que tener un accionar desde cada persona, ¿no es cierto? Ya no solamente dejarlo en las manos del gobierno porque no va a ser toda la solución. Y eso implica también, por ejemplo, acordarnos la capacidad o el poder que tenemos como consumidores. Entonces ahorita justo estamos hablando de los temas del sector privado. Entonces, ¿cómo desde los consumidores podemos exigir a las empresas que tengan compromisos con temas de sostenibilidad, responsabilidad social y ambiental, que compran productos que sean libres de deforestación, que trabajen con los productores para implementar mejores prácticas agrícolas, que no generen tantos desechos, que tengan envases que sean retornables, que también ya estoy viendo que estamos regresando a eso y que necesitamos a más personas que hagan ese tipo de prácticas. Por otro lado, también es un tema de conocer la naturaleza que tenemos. Vivimos en un país maravilloso que tiene ecosistemas increíbles y tan cerca. Y lo que yo he aprendido a lo largo de la vida es que nosotros protegemos lo que amamos y amamos lo que conocemos. Y si no conocemos los páramos, las montañas, los manglares, entonces no vamos a tener esa inspiración o ese llamado para poder proteger esos ecosistemas y exigir a nuestros gobiernos, a las empresas, que dejen de implementar acciones que dañen y que generen daños a esos ecosistemas. Entonces, primero, conectarse con la naturaleza, que es algo maravilloso y que realmente trae muchos beneficios de salud y demás, pero también para tener esa inspiración para poder continuar en esa vía. Y también, como bien lo mencionó, es un poco reflexionar en qué hacemos nosotros en nuestro día a día, que también puede ir haciendo estos cambios, generando estos cambios. Entonces, no necesitamos que 100 personas hagan las cosas de una manera perfecta, que no tengan una huella de carbono, que no generen desechos, que hagan compostaje y demás, sino necesitamos a miles o millones de personas, ojalá, que hagan cambios pequeños en su vida diaria, que realmente junto contribuyen muchísimo. Entonces es apagar las luces cuando no lo estás usando, cerrar la llave del grifo para no desperdiciar tanto, tomar duchas más cortas, ponte un tiempo, un timer ahí para decir ya, hoy ducha en 5 minutos. De ahí justo, rechazar estos plásticos de un solo uso, llevar un tomatodo, no cuesta nada, llenas tu botella de agua y no compres botellas de agua. Y así sucesivamente son cosas pequeñas, son cambios pequeños que al fin y al cabo realmente tienen un impacto muy fuerte y el sector privado para esto es una solución fundamental. Claro, el mismo tema de la educación ambiental, que nosotros que no beban las salidas. Bueno, y leyes hay, ¿no? Ley de economía circular, hay unas iniciativas de bioeconomía, hay unas reformas al Código Orgánico Ambiental que ya están, para que se analice por parte del Ejecutivo. Entonces, las salidas... Temas básicos, ¿no? ¿Cuánta ropa me compro el mes? Mejor no me compro ropa. Incluso también un poco en el futuro, en el ahorro, porque vi una noticia que decía, ha disminuido el crecimiento demográfico en el Ecuador a 1.79, ya no vamos a tener la tasa de reposición, que es 2.1, y qué va a pasar con el tema de la seguridad social. En vez de comprarte tanta ropa, ahorra, porque capaz igual no va a haber seguridad social, ¿no es cierto? Entonces, como que eso, cada cuánto cambio mi carro, no pasa nada, si cambias cada 5 o 10 años, un buen carro, con buen mantenimiento funciona, y eso, el tema del transporte, una de las cosas más contaminantes que tenemos. ¿Necesitas realmente un forerunner para ir al trabajo? No, porque no vemos opciones más chiquitas, ¿no? Entonces como que aterrizarle en el día a día qué es lo que estamos haciendo. Y en el tema de dineros, de financiamiento, hay dos temas muy importantes que nos vienen, creo que podríamos tener otra conversación: finanzas sostenibles y financiamiento climático. Hay lo que quiera de dinero en la parte de financiamiento climático, porque estamos hablando de organismos internacionales de segundo nivel que dan entre miles y millones de dólares,
pero aquí no hay, por ejemplo, la suficiente capacidad instalada para que podamos presentar buenos proyectos. Yo hice un curso en el CATI hace un par de años y el profesor decía, se quedan los fondos ahí sin destinarse porque no se presentan o no están bien presentados. No hay proyectos, no calificamos. Entonces cuando me dicen no hay dinero, sí puede ser, organicémonos, hagamos una asociación, miremos con qué fundaciones podemos trabajar. Esto obviamente tiene que pasar a través de la Subsecretaría del Cambio Climático, pero el dinero hay que ver cómo nos organizamos y pensamos en proyectos interesantes para hacer esta transición ecológica que está importante. Y por último, Araceli, las salidas, un poco comenzábamos energías renovables, pero también otras cosas, electromovilidad, por ejemplo. Claro, bueno, algo nada más que quería contar a lo que comentó Genoveva, es justamente lo que te dice, a veces decimos no hay dinero, y ponemos esa limitante y no hay cómo, pero es verdad, no es así. Por ejemplo, justo este proyectito que les comentaba de geotérmica, la parte inicial, ¿no es cierto?, de hacer las pruebas de investigación para ver si la temperatura es la adecuada y la perforación de los pozos, fue con una entidad de Japón. Ellos lo financiaron, no fue el gobierno de Ecuador en sí como tal. Entonces, sí hay dónde, lo que no es... Y la cooperación internacional a veces exacto, también o sea, hay que buscar, o sea, hay financiamiento, entonces sí se puede. Bueno, a nivel de energías renovables mencionamos un poquito que sería una solución, lo que también decíamos, ¿no es cierto?, nosotros como personas también deberíamos poner nuestra parte a nivel de tecnologías, ¿no es cierto? Ya, digamos que si soy medio olvidadiza, me olvido a veces apagar la luz, hay unos sensores que uno compra en TV y automáticamente te prende la luz cuando tú estás ahí y tú no estás, te apaga la luz. Cosas por el estilo, a veces uno no cree y dice, será verdad, pero sí son ciertas. Por ejemplo, estar abriendo la refri a cada rato, si hace una pérdida, ¿no es cierto?, de que ese calor ingrese y tiene que trabajar más y gastar más energía. Si me voy a comprar, ¿no es cierto?, un electrodoméstico nuevo, no voy al más bonito, o sea, vienen, ¿no es cierto?, con etiquetas de qué tan eficientes son estos equipos. Entonces, en tecnología, inclinémonos hacia también la eficiencia energética. ¿Y qué es esto? Que la energía que yo estoy cogiendo de entrada la estoy aprovechando lo más que puedo en la salida y no tengo esas pérdidas. Entonces, hay varias opciones. Yo creo que nada más está un poquito en eso, en educarnos nosotros, educar a la gente. Si estamos en la parte de la academia, eduquemos a nuestros estudiantes, a nuestros propios hijos, para que ellos den esa voz de cambio a todo el Ecuador y se pueda hacer algo. Claro, el primer paso está en el tema de la educación y por casa, ¿no? Quiero agradecerles a nuestras invitadas a este diálogo de triple impacto en Utopía Red, a Carolina Rosero, Genoveva Espinosa, a Araceli Yendum, por habernos acompañado en esta conversación sobre esta incidencia económica, social y ambiental de lo que estamos viviendo en esta crisis. Muchas gracias a ustedes y también gracias por habernos acompañado en esta transmisión a través del canal de Instagram de Utopía Red. Muchas gracias.